La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del domingo, solo con los votos del Frente Amplio, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que dispone la capitalización de ANCAP por $622 millones y que ya había sido aprobada por el Senado. La sesión, que duró más de 14 horas, incluyó cuestionamientos y discusiones entre oficialismo y oposición, pero también dentro del propio partido de gobierno, donde las diferencias se hicieron sentir. Los argumentos de uno y otros fueron diversos, pero claramente hubo un denominador común: la gestión de la empresa. Este aspecto ha venido siendo criticado, de hecho, desde hace meses. Buena parte de la discusión política que se ha dado en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre ANCAP tienen en la gestión del ente uno de los aspectos más sobresalientes. Pero no solo a nivel político ha habido serios cuestionamientos. La academia también ha participado del debate. En septiembre del año pasado se divulgó un estudio llamado Empresas del Estado y Eficiencia, elaborado por los analistas Ignacio Muncho y Pablo Regent, para Faros, un think tank de la Academia Nacional de Economía. El documento enumera una serie de problemas de gestión que comparten las principales empresas públicas uruguayas, ANCAP, UTE y Antel, y que contribuyen significativamente a su ineficiencia. Para conocer los resultados de ese estudio, pero también para averiguar cuáles son las principales recomendaciones para mejorar la administración de las empresas estatales, estamos recibiendo esta mañana al doctor Pablo Regent, PhD en Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra, España, contador público por la Universidad de la República y decano del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias doblemente porque lo hicimos volver de las vacaciones. Muy bien, ningún problema. Bueno, Nico. Empecemos por preguntarle con un poco de contexto sobre este estudio, Empresas del Estado y Eficiencia, sobre el origen del mismo. ¿Qué es Faros, el think tank que elaboró este trabajo? Sí, es, digamos, un centro de investigación de la Academia Nacional de Economía, que allí la persona que dirige o que se ve como la precursora es Dolores Benavente, que hace ya varios años se había acercado a nosotros para tratar de llevar esto adelante, y este año, hará un año, se llevó a cabo, ¿no? Como dicen ustedes, en septiembre se dio a luz. Entonces este centro busca tratar temas de interés para la mejora de todos los aspectos de la vida económica y social del país, y nos contrató a nosotros, junto al profesor Muncho, para llevar esto adelante. ¿Cómo se elaboró el trabajo y cuál era el objetivo inicial que se plantearon? Sí, la idea, la gente de Faro lo que nos pidió es, que tratáramos de llegar a algo fundamentado que pudiera ayudar para que en la agenda pública se mejorara la gestión de las empresas públicas, sin entrar en las discusiones más políticas o ideológicas de si tienen que ser privadas o no privadas, sino que mejorara la gestión. Y el foco, más que nada, en lo que es gobierno corporativo. Y entonces allí nos metimos con una idea que era algo teórico por un lado, porque obviamente tiene que tener un respaldo teórico, pero también un desarrollo empírico, y este es el resultado que tenemos aquí, que ustedes han comentado, digamos, al principio. Pero ¿qué tan general fue esa intención inicial y qué tan concreta? Digamos, ¿cuánto tuvo que ver la situación específica de ANCAP en esa decisión de hacer este estudio? Sí, como le decía, hace como 3 años había empezado a hablar, con lo cual yo le diría que es una preocupación bastante más trascendente que solo ANCAP, pero hace un año yo creo que esto tomó más cuerpo porque se veía que las empresas públicas iban a tener problemas. Entonces yo creo que la preocupación más allá de ANCAP, aunque ANCAP y otras empresas públicas hayan generado interés en el tema, es bastante más genuina porque es un tema mucho más de fondo que el problema de ANCAP que tenemos, que explotó ahora. Pero si no explotó ahora, tenía que haber explotado en otro momento, porque más allá de las personas que gestionen bien o mal, las empresas que funcionan bien en el mundo, sean de propiedad del Estado o no, tienen una estructura que les facilita portarse bien y no una que les promueve portarse mal. Siguiendo con aspectos que tienen que ver con el documento, antes de entrar en lo que se refleja allí, ¿verdad? ¿Por qué eligieron estas 3 empresas, ANCAP, UTE y Antel, para elaborar el estudio? ¿Tienen algo en particular esas en relación a otras empresas del Estado, como OCE, el Banco República, el BHU, no sé, Banco de Seguro del Estado? Sí, al principio la idea era trabajar con la mayor cantidad posible, pero el foco más que nada, es que no es que se trabajó con ellas, sino que cuando se llegó el momento de hacer la parte empírica para analizar
analizar qué tan bien lo estaban haciendo y cómo compararla con otras empresas de propiedad del Estado de Latinoamérica. Información no es tan fácil conseguir. Entonces, estas empresas, que son las más grandes, si ustedes se fijan los datos que tienen que ver con empleo, con volumen de negocio, con facturación, hicieron que nos concentráramos en ellas, digamos, pero lo que de aquí sale aplica para todas las empresas de propiedad del Estado. Digamos, más allá que esto de llamarle empresas es un problema porque no son propiamente empresas, pero bueno, digamos, es la forma que acá en Uruguay se les llama, ¿no? Concretamente, si vamos a esos números, ANCAP, UTE y Antel explican un 8% de la inversión, es el total, la mitad de toda la inversión pública, explican un 5% del PBI nacional y un 2% del empleo en Uruguay. Bien, vamos a algunas de las conclusiones que aborda este trabajo. A nivel general, el estudio concluye que las prácticas de gobierno corporativo de las empresas del Estado uruguayo no están en línea con las buenas prácticas consensuadas a nivel internacional. Y capaz que podemos empezar explicando qué quiere decir esto de gobierno corporativo, ¿no? Sí, porque puede ser un concepto que está con el que la gente que está vinculada al mundo de las empresas está muy familiarizado, pero no para todo el mundo resulta tan claro, ¿no? Sí, yo tengo mi duda cuán la gente que está vinculada al mundo de las empresas en Uruguay, cuán familiarizada está de verdad, o es un nombre genérico que a veces da miedo preguntar qué es porque uno no lo tiene muy claro. Pero para hablarlo en simple, digamos muy simple, si me permite medio minuto, es decir, las empresas tienen tres componentes, tres roles: propietarios, accionistas, por llamarlo de una forma, ese es uno, que para qué están, para lograr un resultado con la empresa. Un segundo grupo que son los directores, el directorio, el consejo, que para qué está, para fiduciariamente en nombre del accionista lograr los resultados que el accionista quiere. Y un tercer grupo que son los gestores, los gerentes, llámele el gerente general, que para qué está, para ejecutar. Entonces, estos tres grupos son los que llevan cualquier empresa adelante. Cuando alguno de los tres no funciona bien, hay problemas. En general, ¿qué pasó en el mundo, no? Las grandes corporaciones, ¿dónde viene el nombre de gobierno corporativo? Imagínense usted que las grandes corporaciones hace un siglo, yo qué sé, Dow, DuPont, lo que fuera, tienen miles de accionistas, ¿no? O usted puede tener una acción de una empresa de IBM, de Coca-Cola, de Pepsi, lo que fuera, y usted tiene una acción muy chiquita, uno en 10.000, uno en 100.000. Obviamente no hay interés de ninguno de ustedes como accionista con una acción en 10.000 de controlar la empresa. Esto que llevó a que en el mundo capitalista, digámosle, en el mundo desarrollado, las empresas fueran tomadas por sus gerentes e incluso a veces por sus directorios, que las trataban como propias. ¿Por qué? Porque no había nadie que se preocupaba de defender el interés que era el interés del resultado. Creo que se entiende bastante. Esto que llegó a que se desarrollaran buenas prácticas de gobierno corporativo. ¿Qué son las buenas prácticas de gobierno corporativo? Buenas prácticas, más allá de lo bueno o malo que sean los directores o los gerentes, para que incrementen la chance que lo que se logre con la empresa sea en beneficio ¿de quién? De sus dueños, de sus propietarios, ¿de acuerdo? Y estos son las buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, esto que para la empresa privada es muy obvio de entender y que en Uruguay lo tenemos muy poco claro porque casi no hay empresas que tienen esta atomización de accionistas, porque casi no hay, esto repercute de la misma forma en Uruguay en el tema de las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los dueños de las empresas del Estado? Usted, creo que son uruguayos ustedes, son residentes por lo menos, 3.300.000 personas son los dueños. A esto hace lo mismo. Yo soy dueño de un 3.300.000 de ANCAP. Obviamente no tengo ningún incentivo para perder mi tiempo en controlar ANCAP. Entonces, ¿qué se hace? De nuevo, fiduciariamente aparece alguien, quien es el presidente, llamémosle, que es como el directorio de alguna forma, y él se tiene que encargar de llevarla adelante. Él nombra un directorio, pasa lo mismo. Si no hay buenas prácticas de gobierno corporativo en las empresas públicas uruguayas, que es lo que está pasando, los directores y los gerentes naturalmente gestionan como si fueran de ellas. Y aquí está el problema, y a esto nos referimos en este trabajo. No sé si está claro. Sí, perfecto. Pero antes de entrar a ver en ese aspecto de la propiedad de las empresas públicas uruguayas, uno podría preguntarse, a ver, ¿por qué es tan importante la forma en que se gobierna una empresa? ¿Hay resultados que puedan acreditar que eso incide en luego los resultados y los beneficios que tiene una empresa? Sí, en el estudio aparece más de una referencia, ya es un tema probado, que las empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo, cuando se da esta realidad de atomización, como lo conté, de la propiedad, tienen mejores resultados en forma sistemática en el sentido de lograr los resultados que sus accionistas quieren para ellos. Esto está ya sin discusión. En términos generales, como todo, luego habrá algún caso particular que no suceda, pero en términos generales es algo que ya no se discute no solo en la academia, sino a nivel del mundo de la empresa, tanto
que en el valor de una acción, cuando se presta dinero, incluso hoy en Uruguay, una empresa grande que quiera conseguir dinero en un banco de plaza, le van a mirar si tiene buenas prácticas de gobierno corporativo para definirle la tasa a la que le van a prestar. Es decir, que esto ya no se discute. Bien, usted lo decía recién, ¿no? El estudio afirma que la falta de claridad en el ejercicio de la propiedad de las empresas del Estado tiene un impacto negativo sobre la eficiencia de su gestión. Y ese aspecto, el de la propiedad de las empresas del Estado, es uno de los que ustedes hacen más énfasis. Me gustaría profundizar entonces en ese concepto. Sí, antes de profundizar, hay una gráfica que lo muestra muy bien. En un ranking de Latinoamérica, donde las empresas públicas salen muy mal, las uruguayas salen todas en el fondo. Uruguay en este término, en esto que tiene que ver con la propiedad, que no tiene que ver con quién sea el dueño, porque tienen que ser del Estado para que entren en el ranking, Uruguay logra, no el último puesto, las empresas uruguayas, sino que logra 0 puntos en 10. Es decir, ya no es que ni logra ni 0,1. Es decir, que esto es un hecho, ¿Y cómo se explica una paliza, eso? digamos, es esto, ¿no? Digamos, en términos futbolísticos, no ni a repechaje, digamos, vamos con esto. Entonces, ¿cuál es el problema acá muy concreto? El problema es que alguien tiene que tener los derechos de dueño. ¿Qué son los derechos del dueño en una empresa? Los derechos de decidir qué se quiere hacer con la empresa, qué se quiere producir, qué no se quiere producir, y luego a quién se pone al frente, qué políticas que tienen que seguir adelante y cómo se controla a los que gestionan. Estos son unos derechos de propiedad que son propios del propietario. Y en Uruguay el problema que tenemos, a diferencia de casi todos los demás países de Latinoamérica, de Chile, de Perú, de Colombia, que son los que hemos estudiado, una vez que el presidente elige al directorio de las empresas públicas, con la venia del Senado, todo lo que quieran, los directores terminan asumiendo todos esos derechos de propiedad, pasan a estar casi como si no tuvieran control. Claro que pueden ser removidos, pero remover a un director en Uruguay es un hecho político, lo estamos viendo ahora, bueno, es evidente lo que está pasando. Cuando lo que sería sano es que fuera bastante más sencillo que hubiera una entidad, no sé, una entidad nueva, en Chile es un holding, acá podría ser, no sé, algo como la CND, la OPP, no sé quién fuera, digamos, que actúa ejerciendo esos derechos de propiedad. Es el que puede decir, este director lo está haciendo mal, este director lo está haciendo bien, controlar, hacer un seguimiento, retribuir y sobre todo reclutar directores que, tengan las capacidades para llevar adelante la empresa, lo cual no quita que tenga representación y respaldo político, que es evidente, así como en una empresa privada, los directores, más allá de que sepan del tema, tienen el respaldo político de los accionistas que lo eligen. Eso está claro. Pero ¿de qué manera se despegaría, digamos, el hecho, por ejemplo, en el caso de ANCAP, que una remoción no tenga un impacto político? El momento de llenar esa vacante no coincidiría, por ejemplo, con cuando se conforma el Ejecutivo. Claro, por ejemplo, cuando se conforma el directorio, cuando se conforma el directorio, que ese directorio será un directorio que está obligada a la empresa a elegir a la persona que va a estar allí, no solo por tener la confianza política, sino cumplir con ciertos requisitos de conocimiento, de idoneidad. Pero además, que no sea, necesariamente un resorte directo con el presidente y con el Senado. Normalmente que haya una instancia intermedia, que haya, un holding, por ejemplo. Esta es una de las soluciones que damos, puede haber otra, en el que se nombra, sí, por vía directa política, por así decirlo, quienes están, pero ese holding es el que ejerce el control sobre cada uno de los directorios de las empresas públicas. Como un buffer que hay en el medio para que esto no sea un tema tan candente en el sacar o poner a una figura, política en el directorio. Ese holding, por ejemplo, concretamente hace de representante de nosotros, los uruguayos, como propietarios de la empresa. Como si fuera una empresa privada, como la junta de accionistas, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Ese que dice, velo porque los directores que están en la empresa cumplan lo que hay que hacer. Pero ese problema de la propiedad, en los directores, no es solo eso. Hay una serie de recomendaciones muy sencillas de buenas prácticas que nosotros ponemos en el informe, que ni siquiera hace falta hacer leyes nuevas para que se puedan poner en práctica. Y son muy sencillas, es decir, nos preocupamos justamente trabajando con el doctor Del Piazzo, que es una autoridad, en este tema, por ver qué cosas, sin que tenga que haber leyes nuevas, ya se podría llevar a la práctica para que las empresas de propiedad estatal uruguayas tengan mejores prácticas de gobierno corporativo, sin llegar al ideal, estamos hablando, sin llegar al ideal, solamente que sean buenas. Y allí en el informe listamos unas cuantas muy sencillas, muy obvias. Ahora presentamos el trabajo en Chile porque lo aprobaron en un congreso internacional y realmente lo que nos costó discutir, porque no podían entender que estas cosas no estuvieran en práctica. Es decir, pensamos que íbamos a discutir de temas
más complejos, y lo que tuvimos que convencer a los que estaban de los demás países de Latinoamérica de que esto que es tan evidente en otros países, aquí estamos en la prehistoria, ¿no? Y hablando de la experiencia internacional en ese sentido, entonces, lo más común es este holding que represente a los propietarios, a los ciudadanos uruguayos. Claro, eso es por la ejemplo, práctica más en extendida. Chile es el sistema y que ha funcionado muy bien, que se llama SEP, Sistema de Empresas Públicas. En Perú no recuerdo el nombre, pero hay una institución parecida que funciona. En Colombia también. Lo interesante es que cada país la arregla de la forma que le conviene a su idiosincrasia y a su, digamos, régimen legal. Lo que importa es que la OCDE, y esto es lo importante, discúlpenme un segundo, ¿de dónde nosotros nos apoyamos para trabajar en esto? Porque la idea de este trabajo y lo que nos pidió Faros y nosotros que vamos a hacer, no es hacer algo lindo para que se diga qué bueno que es y presentarlo en un congreso internacional. La idea fue, hagamos algo que el concierto político uruguayo pueda aceptar, porque si no, no sirve para nada. Y entonces, ¿qué decidimos? Busquemos algún apoyo, apoyarnos en algo, en algún axioma que sea aceptado. ¿Y qué elegimos? La OCDE. La OCDE, hoy en Uruguay, para todo el mundo, para todo el mundo político, digo, es algo que está totalmente, digamos, legitimado, ¿no? Si no, no hubiéramos hecho todos los cambios enormes que hicimos con convenios de doble imposición y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tomamos? Lo que dice la OCDE, que la izquierda, en particular el Frente Amplio, es decir, acepta la OCDE sin ningún tipo de problemas. Más allá de que es un club de países ricos, ¿no? Pero lo acepta. Y entonces la OCDE tiene unas recomendaciones que son las que casi todos los países siguen de cómo se tienen que gobernar las empresas de propiedad estatal. Nosotros tomamos todas sus recomendaciones, que son más de 100, y elegimos algunas, solamente aquellas que Uruguay no cumple, que son importantes y que no hacen falta nuevas leyes. Y en ese sentido, son estas recomendaciones. Es decir, no son un capricho, no es la Universidad de Chicago la que los dice, es la OCDE, son sencillas de poner en práctica. Por ejemplo, algunas muy sencillas, si a ustedes les parece, no sé si quieren entrar en ello o si no, pero muy, muy sencillas son, por ejemplo, una que es bastante evidente, que es el objeto social. Es decir, si usted va por una empresa privada, a usted le van a decir el objeto social ¿qué es? Hacer un programa de radio. Y usted no puede vender chocolates. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas necesitan una especificidad. Lo mismo pasa con las empresas del Estado y más peligroso. Tienen que estar para algo. Fenómeno estará en la ley orgánica, en la carta fundacional. Pero esto que es tan evidente, la OCDE lo que pide es que por favor, digamos, esté muy claro para qué está una empresa estatal y para qué los ciudadanos que son los dueños han votado para que esto esté. Bueno, en Uruguay esto, usted ha visto los ejemplos ante la arena. Digamos, eso le iba a preguntar, a ver, eso... Es decir, perfumes en ANCAP, obviamente no encaja. Esto es algo tan sencillo que la gente no lo puede creer, porque además no se olvide que todos los actos que se hacen contra el objeto social son nulos. Con lo cual esto puede traer unas consecuencias terribles a largo plazo cuando haya un problema en la empresa financiero y haya acreedores que quieran ir contra ella, porque va a haber una cantidad de actos nulos que mientras las cosas van bien no pasa nada, pero cuando vamos a los tribunales ya sabemos que allí, digamos, se hurga para atrás y los actos que están viciados de nulidad traen grandes problemas y terminan costando mucha plata a los propietarios, en este caso al pueblo, ¿no? Ese es uno de los ejemplos solamente, ¿no? ¿Qué otro, por ejemplo, podría mencionar? Por ejemplo, otro bastante delicado es el problema de los directores, ¿no? A ver, más allá de que hay que nombrar los idóneos, hay un detalle muy claro. Nosotros hicimos fuera de esto un seminario para directores, donde había muchos directores de empresas vinculadas al Estado, y ante una pregunta que yo se la hago acá a los escuchas es, ¿a quién responde un director? Cuando usted está director de una empresa, ¿usted a quién responde? ¿Qué tiene que velar? ¿Los intereses de los accionistas que lo nombraron, el 30% que lo nombró usted, o los intereses de la empresa? Obviamente se ve que es una pregunta capciosa y la gente se queda un poco en duda, pero claramente gran parte de la gente piensa que tiene que responder a quien lo nombró. Esto es falso, esto es gravísimo y hasta puede ser un delito. Si cuando usted lo nombra en director, a usted lo legitima quien lo nombra, pero usted solo puede actuar en beneficio de la empresa. No importa que usted lo nombró un partido político, ahora voy a lo público, a usted lo nombró la minoría por otro partido político, no importa que usted sea un representante social, por ejemplo, como en algunas entidades del Estado hay. Una vez que usted es director, usted solo puede tomar decisiones que defienden a la empresa. Esto no es conocido por gran parte de los directores, digamos, de las empresas públicas. Y esto es importante que haya una declaración propia de los directores que lo conocen. Y esto es una exigencia de la UDE. ¿Para qué? Para que puedan ser demandados. Esto es lo importante. Porque si no, digamos, la cancha queda embarrada. Otra muy clara. Para que puedan ser demandados, estoy pensando en hasta lo que se planteó. Alguien defienda en una decisión el interés de un subgrupo,
de accionistas o de lo que fuera que lo nombró, en lugar de una decisión que es la decisión necesaria para el Estado. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, para el Estado, porque es una empresa del Estado. Si fuera un accionista, digamos, el conjunto de los accionistas, puede darse cuenta, como usted es director, quien lo ve a usted afuera, quien contrata con usted, quien le compra, lo que está mirando es un señor que vela por la empresa. No se pregunta a este señor a qué responde, al 27.5 de las acciones o al partido X. Por lo tanto, si no se cumple esto, se pudre, por así decirlo, todo el sistema de confianza que está atrás dentro de los acuerdos naturales con las empresas. ¿Se entiende esto? Uh-huh. Pero hay otros que son bastante notorios. Por ejemplo, las empresas de propiedad pública en competencia. La OCDE es clarísima en decir, no puede haber... Si hay una empresa de propiedad pública que compite con empresas privadas, es fundamental que haya un marco legal y regulatorio que asegure que no haya distorsiones en el mercado. ¿Se entiende? Esto es gravísimo. Vamos a hablar, si le parece, hacemos una breve pausa y hablamos justamente de esto, ¿no? De la proliferación que se ha dado de empresas en los últimos años en Uruguay, de capitales públicos, pero de gestión privada, en un principio como facilitadoras y para sortearse burocracia, pero que luego vemos han tenido algunos inconvenientes. La situación que atraviesa ANCAP ha puesto en la mira a varias interrogantes que incluso pueden trasladarse a otras empresas públicas. ¿Cómo están siendo gestionadas los entes estatales? ¿Qué tan eficientes son? ¿Se pueden mejorar sus resultados? ¿Están a nivel de los estándares internacionales? Estas preguntas, que han sonado entre los actores políticos en los últimos meses, han sido abordadas también a nivel académico. Concretamente, en el mes de septiembre del año pasado se conoció un estudio llamado Empresas del Estado y Eficiencia, elaborado por Faros, un think tank de la Academia Nacional de Economía, que intenta justamente responder a esas interrogantes a propósito de la gestión de las empresas públicas. Sobre este estudio estamos conversando con uno de sus autores, el contador Pablo Regent. Veíamos recién, contador Regent, cómo una de las propuestas más viables o que por lo menos se puede bajar a tierra para mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas era lo que usted llamaba este holding que se da en otros países, ¿verdad? Donde allí hay un grupo de personas que actúa como representante de los accionistas, o sea, de los ciudadanos uruguayos como accionistas de las empresas públicas. Me quedaban un par de dudas respecto a este tema. A ver, ¿de qué forma debería estar integrado este holding? Y por otro lado, si es necesario un holding por empresa pública o puede darse un holding que controle a todas las empresas públicas, por ejemplo. Bueno, a ver, y siguiendo siempre con las recomendaciones de la OCDE para que esto, digamos, tenga un buen sustento de legitimidad, puede ser perfectamente un único holding o entidad que agrupe, digamos, estos derechos sobre todas las empresas públicas, o pueden ser varios. Lo que importa es que esté definido quién ejerce los derechos de propiedad. Por lo tanto, a lo que usted pregunta pueden ser cualquiera de las dos. Quizá el ejemplo de Chile, que es cercano y que ha funcionado y que además tiene la gran ventaja que, habiendo cambiado el gobierno, el nuevo gobierno, que es de otro signo político, lo mantuvo, es un buen espejo para mirar, ¿no? Porque realmente ha tenido buenos resultados. Pero en ese caso, ¿quiénes son los que integran el holding? ¿Son integrantes de los partidos? ¿Son técnicos? ¿Pertenecen a la academia? Exacto. Entonces, por ejemplo, si me permiten, para no hablar en el aire, hablar del sistema chileno, digamos que yo creo que es un buen lugar para comenzar a pensar y después adaptarlo al nuestro. Allí, obviamente, en ese holding, no me acuerdo cuántos miembros, creo que son 8, 10 o 11, son todas personas con legitimidad, digamos, política, son todas personas que de alguna forma representan, se podría decir, a los partidos, pero la gran mayoría de ellos, son personas con gran experiencia en los directorios de empresas. En particular, el que lo dirigió en el gobierno pasado, el que le dio mucha fuerza, es un profesor que colabora con nosotros en el IEM, profesor del ESE de Chile, que se llama Domingo Cruzat, y esta persona, que conoce mucho, que tiene mucha experiencia en el mundo empresarial, fue el que llevó adelante esto. Obviamente le da de confianza del presidente Piñera. Entonces, en ese directorio se da el respaldo político, por así decirlo. No quiere decir que cuando esa entidad que tiene respaldo político nombra directores para las ANCAP chilenas, para las Antel chilenas, para la UTE chilena, nombra cualquiera sin ningún respaldo. Obviamente que cuando elige gente, busca la gente que necesita,
y obviamente hay un nilobsta, por así decirlo, del sector del mundo político. ¿Y cómo se blinda el sistema para que justamente el tema político no se meta tanto en esa cancha, que debe ser un ámbito más de discusión técnica? Porque en definitiva a los oyentes le puede sonar como que simplemente se agrega un paso más, pero como el reconocimiento político tiene que estar de todos modos, quizás la repercusión no sea tanta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se le carga con una responsabilidad fiduciaria muy importante a la gente que está en esa empresa, en ese holding, por así decirlo. Por lo tanto, esa gente que está allí, por más que tiene respaldo político, es responsable de la gestión de los directorios de cada una de las empresas públicas. Por lo tanto, más allá de, digamos, su obediencia al partido, digamos, que necesite, si una empresa pública de las que están colgadas de ese holding va mal, porque hay un director que no lo hace del todo bien, las consecuencias que pueden tener ellos, digamos, por omisión o por acción, son grandes. Por lo tanto, en realidad, las personas que se colocan allí van a tener que trabajar de una forma muy profesional, haciendo los cambios. Pero lo que pasa es que no hace falta hacer cambiar a tantos, porque desde el momento que hay control a priori y que se elige bien, usted va a tender a portarse bien, entre comillas, como director. Pero después hay otro tipo de controles sobre las autoridades. Muy intenso, sí. Todo lo que el Estado... Estoy pensando en las autoridades del holding y las autoridades de los entes o de las empresas públicas que son controladas por Exacto, las autoridades del holding. Por un lado, todo lo que el andamiaje legal, Tribunal de Cuentas, el equivalente, o lo que fuera que actúe, pero todas las empresas, digamos, que cuelgan del holding, las ANCAP, las UTE, las Santer, las que fuera, están sujetas, que es otra recomendación de OCDE, que acá en Uruguay no se aplica, como son empresas grandes, a todas las exigencias de las empresas listadas en la bolsa, aunque no estén listadas en la bolsa, a que tengan una auditoría de acuerdo al marco normativo internacional. Todo eso facilita mucho, porque el director va a poder apartarse mucho menos de las buenas prácticas de gobierno corporativo, porque está obligado por una cantidad de facilidades que son los controles. Por lo tanto, es decir, todo esto que vemos en Uruguay, toda esta autonomía brutal que tienen los directores en Uruguay, por lo que explicaba al principio de este error en los derechos de propiedad, complica mucho. Si a mí hoy me dijeran para ser director de una empresa pública, más allá del honor que me daría, saldría corriendo, porque realmente estaría librado a aguantar las presiones a puro coraje, por así decirlo, a pura cultura cívica. Y me encontraría con frases como la que leí en el diario ayer, de esto salió en El Observador, de una diputada que decía, es que hay un compromiso social y un rol activo en las empresas públicas y no solo es eficiente lo que da ganancias. Bueno, es que si a mí me van a nombrar director de alguien que me va a decir que no solo es eficiente lo que da ganancias, le decir, no solo, pero ganancias como mínimo. Entonces no es tan grave porque no está tan solo el director. Ya nos gustaría detenernos en algo que tiene que ver con eso que usted leía recién, pero antes, para cerrar el capítulo de los derechos de propiedad, sería bueno para bajar a tierra aquí en Uruguay, ¿quién podría ser esa entidad idónea para detentar los derechos de propiedad de las empresas públicas? Porque, por ejemplo, actualmente el OPP tiene como uno de sus objetivos realizar un seguimiento al funcionamiento de las empresas públicas. Esto, por lo visto, no es suficiente. Bueno, mire, no es suficiente en una parte. En otra parte, como le dije, es voluntad política de darle más poder real, digamos, político al OPP con las normas que tienen. Fíjese que en el primer periodo de Tabaré Vázquez el informe explica que se creó algo que era como una entidad de coordinación y eso hizo que los resultados analizados empíricamente fueran resultados bastante más satisfactorios. Con lo tanto, el OPP hoy, si el presidente, por así decirlo, quisiera, podría hacer mucho. Obviamente, para que funcione tal cual lo estoy diciendo yo, debería ser un poco más, pero comencemos por lo menos por lo que ya se puede. Yo creo que el OPP sería un lugar muy interesante para que esto se comenzara a poner en práctica. Yendo a el punto que usted dejaba planteado de la eficiencia de las empresas públicas, ¿no? ¿Cómo se calcula la eficiencia de una empresa pública? ¿Se puede comparar la eficiencia de las empresas públicas con la de las privadas? ¿La empresa pública como tal tiene o no tiene que dar ganancias según lo que ustedes han recogido de la experiencia internacional? Mire, punto número 1. Primero, como toda empresa, no tiene que dar pérdida. Luego, parece sensato que tiene que dar ganancias, sobre todo si mira cómo fueron fundadas nuestras empresas y para qué fueron fundadas y que todavía las cartas orgánicas dicen lo mismo. Es una forma también de ganar dinero, que no se lo lleve, se pensó en aquel momento, el extranjero, y que ese dinero se vuelque para otros beneficios de la población, a partir de menos impuestos, a partir de lo que fuera.
que se lo entrega a rentas generales y rentas generales a través del presupuesto votado por toda la población, a través de sus representantes, diga qué hacer con la plata. Así que la respuesta es, tiene que dar ganancia. ¿Y qué pasa con las políticas públicas que va. hoy en día se llevan a cabo por parte de las empresas públicas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de ANCAP, con la discusión que se ha dado en torno a, bueno, no sé, desde subsidios a LUR y beneficiar a la población de Bella Unión, hasta, bueno, incidir o no colaborar o no en el combate a la inflación a través de no subir los combustibles. Bueno, mire, lo primero, con los votos, es decir, si el pueblo, es decir, cuando vota, elige unos representantes que le dijeron que quieren desarrollar la población de Bella Unión, perfecto, para eso está la democracia. Punto número 1, es una política pública, vamos a tomar esa, desarrollar la población de Bella Unión, perfecto. Se decide adjudicarle ese rol a ANCAP, perfecto, el gobierno lo hace. Lo que la OCDE dice y nosotros recomendamos es que se explicite. Es decir, ANCAP, además de producir la nafta y lo que fuera, se le encarga una política pública concreta a través de los órganos de compete que se le dice, usted tendrá que desarrollar la población de Bella Unión. Perfecto. Se transparenta, se le dice al público y el presupuesto nacional se hace cargo, no ANCAP. Es decir, un subsidio, esto va a salir 133 millones de dólares. El presupuesto nacional, que es la plata de todos, que votamos, se le va a decir a ANCAP, acá tiene 133 millones de dólares, se harán las transferencias como sea, ¿para qué? Para que desarrolle. Entonces, ¿se puede comparar con una empresa privada la eficiencia? Claro que sí, porque cuando la compare voy a sacar esos 133 millones de dólares que le he dado para que funcione esa política pública, va a estar transparentada y si alguien le quiere prestar a ANCAP, el que le va a prestar sabe que 133 millones de dólares son para tal cosa y que el resto tiene que ser tan eficiente como otra refinería. Me pregunto si en todas las decisiones que va tomando una empresa, este ejemplo que usted menciona termina siendo tan claro, ¿no? Estoy pensando, por poner un ejemplo que quizás no es el más adecuado, en el desarrollo de la fibra óptica. Quizás para Antel sería mucho más rentable desarrollar la fibra óptica en la zona, en el área metropolitana, donde se asegura que va a tener un margen de utilidades mucho mayor a extenderla en todo el territorio. En ese caso, la inversión, si fuera una empresa privada, de repente no la termina haciendo, y de hecho ese es el argumento que se ha manejado desde Antel. Entonces, ¿ahí cómo entra a jugar ese tema? Perfecto, de nuevo. Es decir, si fuera una empresa privada no la haría. ¿Por qué, dice usted? Porque no tiene un retorno económico. Perfecto, ni usted ni yo, si somos dueños de la otra empresa, lo vamos a hacer. Pero el Parlamento, el presidente, a través de su programa de gobierno, dice queremos fibra óptica hasta en el último pueblo. Perfecto. Puede crear una empresa única, una entidad, se lo puede encargar a, no sé, a quien fuera, a una repartición de un ministerio. Dice, no, ya que tenemos Antel, que Antel lo haga. Entonces, hay una política pública, queremos que haya una política social de que haya fibra óptica en todos lados. Se le encarga a Antel, se especifica y se dice, esto va a costar 250 millones de dólares. Se aclara y el presupuesto nacional asume ese costo y se le carga a Antel. Porque si no, lo que pasa, que Antel, muy generosa, hace la política social y no sé si al final pierde por esa política social o en esa política social esconde todas las demás ineficiencias. Esto es lo mismo que acá en la radio tiene alguien que es horrible manejando la consola, pero es un gran tipo y se asegura de servirle café a todo el mundo y ayudar al que necesita. Mire, una cosa es lo que usted ayuda, pero maneje bien la consola. No compensa, la política social no compensa la eficiencia, nada más que eso. ¿Y qué se podría hacer entonces para bajar justamente este aspecto acá, a nuestro país? ¿Qué se requiere, por ejemplo, en materia de leyes o decretos o normativa? ¿Hay algo específico al respecto? Muy poca cosa, muy poca cosa. Para que tenga una idea, está en el informe, digamos, muy claro. Y lo que se pide es, solamente, se lo voy a leer para que no sea, los objetivos de una entidad de propiedad pública, sean de tipo social o de cumplimiento de una política pública, deben ser publicitados con la suficiente transparencia para que el público comprenda el mandato de la entidad. Las empresas deben contar con los canales adecuados para que el público pueda informarse acerca del impacto potencial y real del uso de los recursos y el resultado de la entidad. Por eso, con esta política, uno se anima a ser director. Porque cuando le digan, ¿por qué gastó 250 millones de dólares en poner, cualquier cifra estoy diciendo, fibra óptica? Mire, porque fui mandatado con esto y acá está el dinero y todo el mundo lo sabe. En el estudio ustedes, una de las maneras que planteaban para calcular la eficiencia de una empresa pública era comparar o calcular cuánto ha contribuido cada empleado en la plantilla, que está en plantilla en una de esas ventas, en las ventas totales de la empresa en un año. En ese sentido, ¿qué fue lo que detectaron con el caso uruguayo? Sí, en general no sale muy bien Uruguay, pero hay que tener en cuenta una cosa, la escala nuestra es muy chica y entonces estas medidas, si bien perjudican a las empresas uruguayas,
No. Hagámoslo distinto. Entonces, ustedes pudieron estudiar cómo fue la eficiencia en el gobierno de Vázquez y en el de Mujica. Y en ese caso, ¿qué esto les dio? sí, el estudio fue agarrar, como usted dijo, el periodo, no es exactamente el periodo de Vázquez, pero que engloba casi todo el periodo de Vázquez y el periodo de Mujica. Y esto lo hizo más que nada el equipo del profesor Munjo. Lo que hizo fue sacar todos los efectos en UTE, por ejemplo, de la lluvia, todos los efectos externos. Y lo que se mostró es que realmente los rendimientos en promedio que se dieron en un quinquenio y en otro fueron mucho más interesantes, aunque ya fueron bajos en el periodo de Vázquez. El único efecto que quedó por fuera, que fue el que se buscó controlar, es cuánto influyó esa disposición que tuvo el presidente Vázquez en el primer gobierno, que hubiera como una entidad coordinadora que hiciera parte de esto que estamos diciendo nosotros en la coordinación de las empresas públicas. Y el estudio está muy soportado en análisis empírico y pasó el screening, por así decirlo, de un análisis de académicos externos, con lo cual uno podría decir que realmente ese efecto de la coordinación por encima de los directorios, aunque fue muy tenue, parece que impactó en la eficiencia. Vamos a otro aspecto que se menciona en el trabajo, que es las empresas de capitales públicos, pero de gestión privada, ¿no? En las últimas décadas los entes públicos han comenzado a crear estas empresas privadas cuyo paquete accionario les pertenece a las empresas públicas, pero que se manejan bajo el derecho privado. Y solo en los 3 entes estudiados que se plantean en el informe, hay 24 de esas empresas. 13 en ANCAP, 7 en UTE, 4 en Antel. El argumento principal para esta práctica es que eso evita la ineficiencia que el peso y la burocracia del Estado puede provocar en su funcionamiento, ¿no? Pero los hechos, ¿qué se ha podido conseguir respecto a ese punto? ¿Efectivamente son más eficientes y pueden sortear esa burocracia? Y por otro lado, en general, ¿qué resultados han obtenido teniendo en cuenta que sortean algunos controles, ¿no? Sí, acá hay una parte buena y una parte mala, una parte linda y una parte triste, ¿no? Es decir, la parte linda es que por lo menos Duxa es la única que cuando hacemos los rankings, porque en este trabajo se hizo el análisis de poner a todos los satélites, como le llamamos, digamos nosotros, de todas esas empresas, esas 24 que usted dice, se le hizo el mismo análisis al que están sometidas todas las empresas públicas para ver qué tal lo hacía. Duxa es la que de alguna forma se coloca con un resultado de buenas prácticas de un corporativo razonables, estamos de acuerdo, razonables. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Bueno, por ahí hay un camino. Pero por otro lado, esto es muy triste que hayamos tenido que desarrollar en el país tantas empresas de este tipo para sortear la ineficiencia del derecho público aplicado a las empresas, porque en realidad lo que estamos haciendo es algo que es malo. Es decir, esto de estar creando empresas de derecho privado para evitar los problemas de las empresas de propiedad del Estado por derecho público no es más que reconocer que por una carga ideológica, yo creo, no se quiere ajustar la forma de trabajo de las empresas propiedad del Estado para que funcione. Esto es peligrosísimo lo que se hace. Todos esos satélites, y además algunos de esos satélites que te dijo, ya tienen 5 o 6 colgados abajo. Esto es una pérdida total del control. Y en ese sentido, ¿cuáles son los cambios que habría que instrumentar? Bueno, para empezar, obligar a todas las empresas que son satélites a cumplir con el marco normativo internacional, someterse a auditorías, digamos, estrictas, asegurarse que cumplen los mismos requisitos que las demás empresas de propiedad estatal, no las que cumplen las uruguayas, sino las que cumplen en el exterior, y, entre otras cosas, asegurarse de que, cada una de esas empresas tenga una razón de ser al momento de ser constituida. Cuando digo constituida es el conjunto de directores que la constituye de la empresa, de la ANCAP, de la UTE, del Antel, es decir, lo haga alineado con un mandato que ya decimos que en Uruguay no se está cumpliendo. Pero esto es peligroso, porque si bien en aras de, ya que no podemos con la empresa pública porque la burocracia nos mata, creemos una empresa privada y salteemos esto no puede ser. Y lo dice alguien que defiende la empresa privada, digamos. Para ir terminando, a ver, si volvemos al caso de ANCAP que nos ha llamado tanto la atención en los últimos meses, si hacemos una recapitulación de las recomendaciones entonces y decimos, bueno, a ver, se dio un problema grave en ANCAP, miremos hacia adelante. ¿Qué entiende usted que debería hacer entonces esta empresa pública para justamente que a fines del 2016 no estemos repitiendo los problemas que vimos el año
año pasado y que seguramente se van a dar en estos primeros meses. Claro, sin ánimo de aburrir, digamos, pero punto número 1 es decir, nombrar un directorio, digamos, profesional. Obviamente, cuando digo profesional, un directorio que tenga la idoneidad técnica para poder llevar adelante la tarea, en segundo, que esté legitimado políticamente, pero que sea gente con trayectoria, digamos, en gobierno, este tipo de empresa. Punto número 2, asegurarse de especificar que el mandato que tiene para ir adelante sea como mínimo lo que está en la Carta Orgánica y que no haga cosas que no puede. Número 3, todas las operaciones que tiene que no están alineadas con su mandato legal, venderlas, cerrarlas o cambiar la Carta Orgánica, digamos, si el pueblo, digamos, lo quiere, que creo que no lo quiere, pero lo que fuera. Luego, aplicarle cosas tan sencillas como una auditoría, la auditoría que recibe cualquier empresa, quizás esta radio la recibe con el marco normativo internacional, que tenga una auditoría de ese tipo, que cumpla reglas de transparencia, que no se necesita ley de ningún tipo, las normas de transparencia que cumple cualquier empresa del volumen de ANCAP en el mundo, solamente eso, son prácticas que son una lista que hay que cumplir. Es decir, es que es muy sencillo. Y no hace falta casi ley. Después para otras cosas hace falta ley. Pero con esto ya ayudaría mucho. Mucho, mucho, mucho. Pablo Orgent, doctor en Dirección de Empresas, máster en Dirección de Empresas, contador público por la Universidad de la República, decano del IEM, la Escuela de Negocios de la UEM y profesor de Sistemas de Información y Control en la misma institución. Le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y bueno, volvemos a conversar a ver si en algún momento se empiezan a aplicar estos cambios, a ver qué resultado y qué evaluación se hace. Muchas gracias a ustedes por la invitación.